yo puedo entender que millones de personas en toda la América Latina, en España, incluso en el Asia conocen el Chavo. Yo puedo entender que la gente se compenetre con esto, pero hay una verdad que acabas de decir algo muy importante, Armando, que tiene que ser contada, y es la versión de esos hijos que vieron el crecimiento de su papá convertirse en una figura, pero no disfrutar de la cotidianidad de tenerlo en casa. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado GregMax33 en un nuevo programa, una nueva junta de Entre Mates y Arepas. Y sí, hoy miércoles 18 de junio damos inicio a un nuevo capítulo en el programa. Antes de avanzar a lo que va a ser un programa polémico, porque es un tema que está en boga ahorita, quiero agradecer a todas las personas que nos han empezado a seguir, nos han escrito al interno, nos comentan los programas y están haciendo que Entre Mates y Arepas siga aquí. Ya estamos en nuestro 6º mes y vamos a seguir adelante con estos temas y otros temas de mayor profundidad para que sigan disfrutando de la perspectiva de dos hermanos kármicos que están aquí para compartir. Pero antes de iniciar el programa del día de hoy, como siempre, invitamos a nuestro querido Armando. Armando. Hola Greg, ¿cómo estás? Preparando mi matecito para empezar el programa. Es correcto, es correcto. El programa del día de hoy va a ser un programa que hay que tocarlo porque en ciernes hay cosas muy importantes ahí dentro de, y que a pesar de la situación, y eso fue la razón por la que yo le propuse a Armando hacer el programa, a pesar de la situación bien compleja que está pasando en el mundo actual, en el Medio Oriente, en Europa, en la misma Estados Unidos, con toda la situación de los inmigrantes, las personas tienen la atención puesta en los temas más banales y en los temas más incentivos. Y por eso lo hemos tocado el día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es cuando la vida ajena se vuelve serie. Chespirito, sin querer queriendo. Como sabrán las personas, bueno, Armando y yo ya estamos grandes, somos personas que hemos tenido un recorrido, pero en la actualidad, producto de el Biotopic de Roberto Gómez Bolaño, que todos los conocen como Chespirito, como el Chavo del Ocho, como el Chapulín Colorado, está dando de qué hablar porque probablemente está poniendo en tela de juicio muchas cosas que nosotros sabíamos, porque eso fue noticia, lo que aconteció en los años 70 hasta ahorita. Y por eso nos vamos a dar el espacio de contarlo desde el mejor punto de vista, haciendo el disclaimer correspondiente. Y esto quiero dejarlo importante antes de iniciar el programa a profundidad. Nosotros no estamos con nadie, ni con uno, ni con el otro, ni con las personas que salieron victoriosas o las personas que salieron relegadas o afectadas por esta situación. Ni estamos recibiendo contribuciones, ni nadie nos está pagando. Nosotros simplemente estamos opinando desde la mejor manera posible y de una forma objetiva para que ustedes puedan disfrutar del programa del día de hoy. Así que, dicho este disclaimer, le damos el pase a nuestro querido Armando. Armando. No, yo también lo que quiero decir es que mi preadolescencia, o sea, por mi preadolescencia, parte, o sea, de los 13 años, mi preadolescencia, mi adolescencia y parte de mi juventud está asignado por ver el Chavo del Ocho y partirme de risa y de querer los personajes entrañablemente. Pero bueno, si nos vamos a poner serios y nos vamos a investigar y todo eso, si hay algo que nos ha enseñado la televisión mexicana en los últimos años es que hacer una serie biográfica es como cocinar chile habanero. O te queda gloriosa o pica tanto que nadie quiere repetir. En el caso de Chespirito, la serie aún no termina de estrenarse del todo y ya ha generado una tormenta de tipo tropical. Porque Florinda Mesa
pegó el grito en el cielo porque según ella ni le invitaron al banquete ni le consultaron sobre los ingredientes y vamos a seguir utilizando la metáfora gastronómica. El resultado fue que su personaje dentro de la serie aparece con otro nombre y ella anda diciendo que así no se hacen las cosas. Justamente ella, que se va a contar la vida, que si se va a contar la vida del señor Gómez Bolaños, que sea con respeto, con memoria y con permiso. Ahora bien, y otra vez, si nos vamos a las series, por ejemplo, Luis Miguel, la serie, ahí sí hubo drama, pero también hubo mucha guita, mucho billete, producción de lujo, una narrativa que el mismo Luismi bendijo con su firma. Claro, el Sol se cuidó de hacer, en la serie salieron todos menos sus ex. Araceli Arámbula, que también se negó a que usaran su nombre. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo mismo que ahora, le cambiaron el nombre y asunto arreglado. Pero la diferencia de Florinda, y ya vamos a ver por qué, Araceli lo resolvió en tribunales y no en entrevista. Y sí, volviendo a la televisión, de íconos hablamos, no podemos olvidar la serie Hasta que te conocí, basada en la vida del grandioso Juan Gabriel. Esa sí que fue una joya, autorizada, respaldada, con la venia del mismísimo Diego de Juárez, que en paz descanse, mostró a Juan Gabriel desde sus días más duros, hasta su apoteosis artísticas, con lágrimas, con rechazos, pero también con canciones que todos conocemos y todos coreamos. Y lo mejor, nadie se anduvo quejando. ¿Por qué? Porque todo fue hecho con estilo, con respeto, y sí también con un poco de drama bien contado. Entonces, ¿en qué se diferencia esta serie de Chespirito? Fácil, no tiene el sello directo del protagonista porque ya no está entre nosotros y su viuda no se siente incluida ni representada. El resultado, polémica, declaraciones cruzadas, una audiencia que ahora quiere verla solo para comprar lo que sí fue con lo que están contando. Si la serie Chespirito, sin querer queriendo, está efectivamente producida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, y aquí van los detalles. O sea, la producción está liderada por Roberto Gómez Fernández, que es su hijo, su digamos, hijo varón, su hijo único, uno bajo el sello de THR 3 Media Group, en sociedad con Warner Bros., Discovery y el grupo Chespirito Guardianes del Legado Familiar. Nombre que ya dice toda una cosa. De hecho, o sea, Roberto Jr. no solo figura como coproductor, sino que también escribió la serie y colaboró activamente con todo el elenco para garantizar que el resultado fuera auténtico y fiel a la esencia de su padre. Aunque la versión inicial contemplaba el nombre real de Florinda Mesa, al final decidieron renombrarla como Margarita Cruz para evitar conflictos legales por falta de su propia autorización. Además, Edgar Vivar, Don Barriga, colaboró proporcionando información de detrás de cámara, o sea, de memoria detrás de cámara, y hasta pasó por un cameo en la serie. Todo salpimentado con materiales gráficos, fílmicos, familiares que le dan más legitimidad al asunto. Ahora bien, la actriz Florinda Mesa no se anduvo por las ramas y dejó clara su molestia con la serie biográfica producida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Y aunque no ha visto, ni siquiera haya visto el primer episodio completo, sí le echaron un vistazo a unos adelantos que le habrían hecho llegar. Y basta decir que su reacción fue tajante. No estoy contenta, así, sin rodeos ni azúcar. El motivo, bueno, es que nadie le tocó la puerta ni le pidió permiso para usar su nombre en la historia. Y como buena dama del escenario que es, Florinda no se quedó callada, reclamó no haber sido consultada durante el proceso creativo y aclaró que, por esa misma razón, su personaje aparece camuflado por otro nombre. Como si no la fuéramos a reconocer, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esta mujer tuvo, y aquí entramos en la prensa rosa, ¿no? Un romance con Carlos Villagrán, Kiko. Que Carlos Villagrán admitió este romance públicamente en el 2011 y que dijo que mantuvo un noviazgo con Florinda Mesa antes que ella definiera su relación con Bolaños. Se dice que incluso
ellos andaban tomados de la mano en público y que Villagrán llegó a pedirle a Chespirito que le ayudara a dar por terminado el idilio para preservar la propia carrera artística. Tras la ruptura con Villagrán, Florinda se involucró sentimentalmente con Enrique Segoviano, que era el director del Chavo del Ocho. Tanto que llegó a considerarse casi un compromiso formal antes de que entrara en escena, en esa triangulación, el mismísimo Roberto Bolaño, con quien Florinda Mesa también se involucró. Cuando inició su coqueteo con Florinda, Roberto Bolaño, o sea, el Chavo, llevaba más de 20 años casado con Graciela Fernández, de origen argentino. Además, en ese momento, Segoviano, el director, era su amigo, era su mentor dentro de la televisión, lo que convierte o lo que convirtió a la relación amorosa en una traición, tanto a su esposa como a su confidente, su amigo, su mentor profesional. Roberto López Bolaño estuvo con la madre de sus hijos desde 1956 hasta que se separaron, y ella fue su amor de juventud, adolescencia. O sea, Roberto la conoció cuando ella tenía apenas 15 años y él tenía 22. Formaron pareja desde mediados de los años 50 y se casaron oficialmente, si no he confirmado bien los datos, en 1968. De esa unión tuvieron 6 hijos en total, del cual Roberto Gómez es el único varón, y después está Marcela, Paulina, Cecilia, Teresa y Graciela Gómez Fernández. ¿Quién fue en realidad Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho? Él nace en 1929 en Ciudad de México. Era hijo de un ilustrador y de una secretaria bilingüe. Estudió ingeniería en la UNAM, aunque nunca se graduó, y durante su infancia se destacó en pintura, probablemente influenciado por el padre, y en boxeo, actividad que pronto abandonó, gracias a Dios, porque si no, no hubiéramos tenido al Chavo del Ocho, ni al Chespirito, y qué sé yo. Abandona por su baja estatura, por su falta de condiciones. Y acá debo manifestar mi admiración. Vos sabés que yo soy un fanático del boxeo. Por el boxeo mexicano, el estilo mexicano de boxeo y los grandes boxeadores que ha dado México. O sea, podría ser una lista muy grande, pero te digo los que me vienen a la mente. Salvador Sánchez Narváez, un boxeador excelente que muere en el 82 con 20 y pico de años y nunca se sabe lo que podría haber llegado. Salvador Sánchez hubiera vivido más. Julio César Chávez, el César de los boxeadores, Canelo Álvarez, Ricardo El Finito López, que acá no se lo recuerda mucho, Juan Manuel Márquez, Púas Olivares, Marco Antonio Barraras y una gran cantidad de etcétera. Acá aprovecho también para manifestar mi admiración al boxeo, al estilo mexicano de boxeo y a sus grandes boxeadores. ¿Cuál es su trayectoria? ¿De dónde viene Chespirito? Bueno, comienza él a trabajar en publicidad y luego se dedica a la televisión y empieza a escribir guiones para Viruta y Capulina. Un director lo compara con Shakespeare, apodándolo Shakespearito, y que después evoluciona ese nombre en Chespirito. Ya en 1971, dentro del programa Chespirito, surge un sketch sobre un niño pobre discutiendo con un vendedor de globo, y esto evoluciona hasta convertirse el Chavo del Ocho, que debuta como serie independiente en 1973. Y te doy el pase. Sí, este tema, obviamente no hemos llegado a la parte que quema, pero la parte importante que yo quiero resaltar, dando en comparativa, por ejemplo, con lo que se hizo con Luis Miguel y lo que se hizo con Juan Gabriel y lo que se ha hecho con muchas estrellas que sacan sus biotópicos, sus biografías. El detalle, y voy a poner a colación, por ejemplo, voy a traer a la mesa a un tema que lo voy a hacer en comparativa, por ejemplo, y que Armando probablemente me va a entender muy bien, a Diego Armando Maradona, por ejemplo. Sí. El Diego
En la cancha era un dios. O sea, lo que nosotros veíamos en cancha, yo siempre inclusive he dicho que está Pelé, debajo está Diego, en la cancha. Porque fuera de la cancha no tengo que explicar todas las locuras que hizo el Diego. Y eso tiene sus asilleros psicológicos, ¿ok? Entonces, pero una de las cosas que quiero poner en contexto aquí es que a nosotros, los seres humanos, nos programan y nos adoctrinan y tratan de mostrar cosas en el marco referencial de la televisión, y antes se hacía de una manera mucho más aterrizada. Eh, Perfecciones que son ficciones, pero detrás de eso hay seres humanos, hay seres que tienen valores, tienen metaprogramas, tienen experiencias previas y también tienen zonas oscuras que a lo mejor no gestionan muy bien esas zonas oscuras. Por eso traje a colación al Diego, porque Diego sabemos todo lo que aconteció y todos sus problemas que tenía con los estupefacientes. En el mundo del entretenimiento, por ejemplo, también en una época similar a cuando existía Chespirito, que estaba en su mayor apogeo en los años 70, había una actriz muy reconocida y que obviamente la van a conocer cuando llega su nombre, Margot Kinder, que era Lois Lane. La Lois Lane de Christopher Reeve también tenía características similares. Pero ¿qué tenía Margot Kinder, o Margot Kidder, creo que se llama ella? Corríjame si me equivoco con el apellido, o sea, puede ser que esté fallando en ella. Una actriz canadiense, ¿no? Sí, es correcto. Ella Muy canadiense. bella. Hermosa. Me enamoré cuando, no, me enamoré cuando la vi Y por como primera nosotros vez. vimos Superman, vimos a Lois Lane, nos enamoramos de ese tipo de modelo de mujer que a uno le gustaba en los años 70 porque era lo que se manejaba. Entonces, ¿a qué voy? Ella tenía problemas de ser bipolar y también tenía problemas con los estupefacientes. Y en una de esas juergas que se hacían en Hollywood, que se mostró en la película Babilonia, de esta chiquita de Margot Robbie, que casualmente esa película que muestra el trasfondo de lo que acontece y ocurre tras bastidores en el mundo de Hollywood, pasó sin pena ni gloria por debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque mostraba la verdad. Pero ¿por qué cito a Margot Kidder? Porque ella era una de las auspiciantes de esas fiestas de locura que se hacían en Hollywood y en la cual murió uno de los grandes cómicos de los años 70, que fue el hermano de James Belushi, John Belushi. John Belushi, sí, me acuerdo. Muere producto de un exceso, se pasó en lo que era una sobredosis y murió, y era una persona reconocida. No, Belushi, o sea, olvídate, tenía un talento, John Belushi, para el stand-up, para todo, que sé yo, tiene una carrera meteórica y muere tal por cual. Una springboard, le llamaban, o sea, una mezcla de heroína y cocaína, boludo. Correcto. Es que, a ver, ¿qué es lo que acontece? Y es una cosa que yo siempre digo, el ser humano, si no está listo para la próxima escala y manejar los niveles que conlleva la fama, y mira, la mayoría de los actores de Hollywood te lo dicen, o sea, y las personas reconocidas te lo dicen, el mortal común cree que tener fama es muy chévere. Y Kevin Bacon lo dijo en una entrevista en estos días. Lo único que te ayuda la fama es a no hacer colas, a conseguir el puesto para aparcar más rápido y a que la gente te trate bonito con hipocresía. Porque Kevin Bacon, que vive una vida re frugal, ¿sabías? O sea, tiene millones de dólares, se podría comprar autos de lujo y que se vive en una granja con la mujer de él haciendo tareas, ¿entendés? Es chapó para Kevin Bacon. Correcto, pero él hizo un ejercicio que es lo que quiero citar de Kevin, porque yo sé, Kevin es uno de los que ha sabido gestionar, porque conocemos a Kevin Bacon desde los años 80 y se ha mantenido en el top de los actores más reconocidos. ¿Qué hizo Kevin Bacon un día? Kevin Bacon simplemente
dijo, ¿sabes qué? Se puso una máscara, se puso un disfraz y salió a la calle y la gente lo trataba mal. Entonces ahí fue donde él se dio cuenta de que la fama sirve para lo que acabo de citar, para aparcar el carro, para que te traten bien con hipocresía y para no hacer cola. Entonces, para cerrar la idea de lo de John, detrás de todo lo que nos muestran en la televisión, hay seres humanos que fallan como Armando, como yo, como cualquier mortal común. Pero el detalle es que como son figuras públicas, sus errores se exponencian. Y este caso en particular era de dominio público desde esa época. No es una cosa que nació ahorita y descubrieron ahorita. No, o sea, la serie Chespirito está poniendo en relieve una verdad que tiene dos actores, que son Roberto Gómez Bolaño y Florinda Mesa. Y una situación en la cual los dos obraron mal, pero eran seres humanos, pero cometieron errores muy garrafales que llevaron inclusive a la desaparición de lo que es el programa que todos conocíamos. Armando. Bueno, ya que hablamos, volvemos ¿no? La hipérbole, volvemos al Chavo. O sea, la génesis del Chavo del 8 no vino en una gran sala de escritores, ¿viste? Ni de una fórmula calculada para el rating. Surgió como surgen las cosas más exitosas y más entrañables, porque el recuerdo que yo tengo del Chavo del 8 es entrañable. O sea, forma parte, ¿viste? De la estructura, como te digo, de mi preadolescencia. O sea, y de mi adolescencia me hacía el duro escuchando heavy metal, los grupos, y veía el Chavo y me reía como... Dicen que Roberto Gómez Bolaños no inventó el Chavo, que en realidad recordó el Chavo. O sea, ese niño huérfano, vestido con tirantes, con una gorra maltratada, con un lenguaje que oscilaba entre la inocencia y la genialidad, estaba retratando la propia niñez, vivida entre patios vecinales y juegos improvisados con chicos de barrio. Gómez Bolaños creció en una época donde la calle era la escuela de la vida y la vecindad era una especie de república infantil autónoma. Esos espacios compartidos donde no existía la privacidad, pero sí la solidaridad muy grande entre vecinos. Yo me acuerdo cuando era chico. Sí. Eso se convirtieron en el escenario perfecto para construir una comedia que, sin pretenderlo, capturaría el alma de toda Latinoamérica, o sea, porque se apoderó de toda Latinoamérica, es un fenómeno único. Es decir, el eco de las risas y de las peleas de los niños, los apodos, las reglas que cambian sobre la marcha, no sé si te acordás, el adulto, claro, el presente, el portero, la madre soltera, el profesor enamorado, estaban todos allí en su memoria. Además, el Chavo también se alimentó de su vida como papá. Tuvo 6 hijos y vio interactuar a los propios hijos cuando jugaban. Yo me acuerdo, lo hablamos fuera de cámara, antes de empezar. Es la época más bonita esa, cuando vos ves a tus hijos chiquitos jugar, inventar reglas y qué sé yo. Bueno, los propios hijos de él jugaban en casa con esa mezcla de torpeza y de ternura que él después llegaba a la pantalla con el Chavo y que hereda y le sirve para construir su personaje más famoso y más entrañable. Para mí el Chavo es entrañable. Al verlos, entonces al ver a su propio hijo, comprendió que la comedia más universal es la que se cocina en lo cotidiano. El hambre inventada, los juegos de pelota, el amigo que en realidad es tu enemigo y luego otra vez tu amigo, y así, con la nostalgia como brújula y la ternura como tinta, Chespirito levantó su vecindad, no como un escenario cualquiera, sino como un altar a la infancia colectiva. Una infancia donde todos alguna vez fuimos un poco como el Chavo, con la panza vacía, pero con el corazón lleno de imaginación. Pero, siempre hay un pero. Claro. La relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa se desenvolvió en un contexto donde coincidían factores personales, profesionales y sociales marcadamente desequilibrados. Para empezar, la diferencia generacional no era menor, o sea, Bolaños era nacido en 1929 y era 22 años mayor que Florinda Mesa, nacida en 1949.
Y esto no solo reflejaba una distancia cronológica, sino también una disparidad de experiencias, de madurez emocional y posesión ante la vida profesional. En la industria del entretenimiento, particularmente si vos te ubicas en los años 70, esta simetría era común y muchas veces era invisibilizada, pero no por ello exenta de implicaciones éticas. Roberto en ese momento era el creador, el guionista, el productor y la figura central del universo Chespirito, mientras que Florinda era una actriz emergente contratada dentro de un proyecto del cual era él, era el alma y el cerebro. Para mí fue lo de Florinda Mesa una suerte de prueba y error. Se empezó con un actor, siguió con el director y después se dio cuenta que en realidad el alma mater era Roberto, ¿no? Y esta subordinación estructural no es solo contractual, sino también es simbólica. Todo giraba en torno a la voluntad creativa y afectiva del jefe. En ese marco, la dinámica jerárquica no se limita al plató. Roberto se decidía sobre el reparto, sobre los guiones, sobre los personajes y también sobre quién tenía cámara y quién quedaba al margen de la cámara. Por eso, el paso de Florinda de actriz secundaria a figura omnipresente, es decir, doña Florinda, la Popis y la Chimotrufia, no solo fue visto con recelo por los otros actores, sino que generó suspicacias si este ascenso estaba impulsado únicamente por méritos actorales. Esta relación, entonces, no puede analizarse al margen de los códigos del poder. Cuando una persona mayor, influyente, poderosa e institucionalmente dominante mantiene un vínculo íntimo con algo más joven, dependiente profesionalmente y sin voz estructural, se habilita o se abre un territorio gris donde la autonomía del segundo puede estar condicionada incluso sin darse cuenta. Y el problema para mí, ¿no? Se suma, qué sé yo, cuando hay este tipo de relaciones de un poderoso que... ¿Has visto lo que sucede con la esposa de Macron, ¿no? O sea, las implicancias. O sea, la esposa de Macron es, no sé, 25 años más grandes que él. Lo agarra a Macron pibe. Y después, bueno, cuando crecen, la persona que crece toma conciencia de ciertas cosas, pero sigue la suerte de codependencia afectiva con la parte de los vínculos simbióticos. Sí. Entonces, a todo esto, como te digo, o sea, en los años 70 se hablaba abiertamente de relaciones laborales desiguales, no se hablaba, perdón, abiertamente de este tipo de relaciones laborales desiguales ni de coerción sutil. Hoy, con el lente contemporáneo del análisis del género, del poder, la historia de Chespirito y Florinda se reevalúa. Es decir, ¿hubo una relación genuinamente romántica y libre o hubo una dinámica donde el cariño se mezclaba con la jerarquía, la dependencia y la gratificación personal? No sé, deberíamos ser psiquiatras forenses para analizar eso y ya hemos hablado en otros programas de esto. En cualquier caso, digamos, el hecho de que su vínculo se haya iniciado en secreto, que ambos lo hayan negado durante años y que finalmente haya desplazado otras figuras claves como Segoviano o como Villagrán, añade a la historia un matiz más donde el poder, más que el amor, parece haber sido el eje que organizaba el plató y los afectos. Te doy el pase. Aquí vamos a entrar en tema el que quema. ¿Y por qué lo digo? Porque, a ver, yo aquí tengo mi TikTok que no se ve muy bien. Mi TikTok, yo tengo varios TikTok. Obviamente, todos los que me conocen en el programa saben que yo soy director de cine, pero también soy mentor de vida. Y como mentor de vida estoy enfocado en lo que es específicamente las relaciones de pareja. Eso es algo en lo cual yo me he especializado. Por eso tengo un libro que es la investigación de 30 años. Por eso tengo el TikTok donde ya tengo más de 4,000 seguidores. Si quieren ir a ver, es @GregMacPiso, terapeuta de parejas. ¿Por qué? Porque iban a conseguir el video que estimula este programa, que es un video que ya tiene hasta este momento 600,000 vistas, donde yo toco precisamente en ese video, toco lo que es
el accionar de Florinda. Y tú acabas de decir algo importante mientras ibas hablando, ella fue como tanteando quién era la persona que realmente tenía el poder y le iba a llevar al estrellato. ¿Ok? Voy a citar el caso yo estudié en una escuela de cine y televisión porque dentro de las preguntas que me hacían en este video era, pero habla de cosas tuyas, no estás hablando de cosas de los demás. Voy a hablar de algo que yo fui testigo. En la escuela de cine y televisión hubo un personaje así. Este tipo de personajes existe. O sea, este tipo de personas que tienen esa manera y esa concepción de ver el mundo, de accionar ante el poder, existe. Y que buscan porque quieren emular ese poder. No es porque, y aquí voy a empezar a desmembrar el accionar de Florinda. No es que, en cierto modo, sí, hay un elemento marcado de diferencia generacional y sabemos que una persona de 40 que está con una de 20, la de 40 va a dominar a la persona de 20 porque tiene más experiencia, porque tiene táctica y porque, como decía mi papá, es un viejo zorro. Y el diablo se reconoce más por viejo que por diablo. Entonces, eso va a suceder hasta que esa persona madure y crezca y te la haga pagar y con creces. O sea, a eso voy. Y aquí voy a citar una frase también importante argentina: para bailar un tango se necesitan dos personas, una sola no puede bailar claro. tango. Sí. Así de simple. Entonces, hay una cuota de responsabilidad altísima de Roberto, pero también hay una cuota de Doña Florinda o Florinda Mesa, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque y era algo que se repetía muchísimo en el video. Había gente que decía, ajá, está bien, Roberto, en los comentarios, Roberto fue la persona que ejecutó, pero si tú como mujer no permites que un hombre se sobrepase contigo, no se sobrepasa. La mujer pone límites y uno, a menos de que sea un psicópata o sea una persona, un abusador sexual, eso es otra cosa, otra índole, otro elemento. Pero el mortal común se va a frenar. ¿Ella le puso freno? No le puso freno. Ella le abrió la puerta porque dentro de sí había ambición y había un elemento que la llevaba a ella a accionar, buscar quién era realmente la persona que tenía el poder para llevarla donde está. Y lo digo porque yo vi eso en la escuela de cine y televisión con una chiquita, no voy a citar el nombre porque es una gran amiga, pero es la verdad. O sea, ella empezó a tantear. No, primero fue con un profesor, después del profesor fue con el alumno más renombrado de la escuela. Después, como yo era el segundo al mando en ese momento en que pasó eso, porque era el director de la biblioteca y el segundo a la mano derecha del coordinador, trató conmigo, pero yo sí la frené así como que, oye, yo estoy casado, hasta aquí nomás, o sea, ¿qué pasa? O sea, tú eres una alumna y una chiquita de 17 años, 17. Mira, Greg, o sea, si te sirve de consuelo, también pasa en el mundo académico. Yo viví, vos sabes, soy ciudadano italiano, viví, estudié en Italia, hice una maestría, había un profesor de la Sapienza, o sea, un tipo que deslumbraba, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y yo podría haber entrado a la Sapienza si hubiera, no sé, es que es lo que descendido a pactos a comercio carnal con el chabón, solo que le dije, mire, me sorprende, pero no es lo respeto, pero no es mi elección. Pero el tipo claro, me ofrecía ni más ni menos que entrar a la Sapienza, ¿entendés? O sea, me dice, vos sos un tipo inteligente, sabés lo que tenés que hacer. Le digo, mira, no. O sea, elegí el camino más difícil, el camino más difícil. ¿Entendés? Pero el que te da paz mental. A esta altura de tu vida tú tienes paz mental. Y a eso es el punto en que voy. Que esta chiquita que yo estoy nombrando de la escuela de cine y televisión, al final terminó entrando, se metió con el coordinador en ese momento. Y el coordinador es un gran amigo mío. Pero ¿qué generó eso? Que él tuvo que dejar la coordinación y se tuvo que ir a otro país porque la pareja que tenía con la que se iba a casar le dijo, o te pones, o ordenamos esto, pero inclusive en ese momento, estamos hablando de hace 10 años atrás, cuando las redes sociales todavía no estaban tan fuertes como ahorita, ellos tenían chat fuertes por Facebook y llegaron a inclusive a intimar dentro de la institución.
a la locura de... Pero ¿cuál era el patrón de esta chiquita? Que tuvo relaciones con casi todos los estudiantes. Yo hablo con diferentes... Yo creo que yo fui el único que no tuvo relaciones con ella porque yo hablo con... Yo tuve un primo que estudió en esa escuela de cine y televisión. Yo tengo grandes amigos y todos me dijeron, no, yo tuve una experiencia con ella. Entonces, a eso voy. Que el patrón, y aquí lo remarco con resaltador, el patrón conductual de Florinda Mesa es el mismo. Si yo en un set, y todos sabemos que si tú estás en un espacio cerrado de trabajo y yo estoy viendo de que esta persona primero va con Carlos Villagrán, deja a Carlos Villagrán, va con el director Enrique Segoviano y se compromete, compromiso había de por medio. Yo veo eso y viene esta persona y me ofrece y digo, no, hasta aquí nomás, o sea, no, epa, ¿qué pasó? Tú estabas con esta, ahora estás con esta, pero eso también depende de los valores. Entonces allí hay una ambición oculta, porque hay algo que quiero desmajar, y con esto cierro, quiero remarcar y con esto cierro, de que a pesar de que de que Roberto Gómez Bolaños aplicó todo lo que era su experiencia, su ambición y se aprovechó probablemente de ella, la persona de la cual se aprovecha, como dice Armando, en algún momento se va a vengar. Y eso fue lo que terminó pasando. ¿Por qué? Porque no está sustentado en el amor correcto, tal como lo entendemos, viste, vos y yo. O sea, no, ese es el punto específico que yo le he remarcado muchísimo en el video y en los comentarios. Ahí nunca hubo amor y a todos nos quisieron vender la idea de que eso, y eso lo decía la prensa rosa de esa época. Respecto, viste, en mi vida personal, o sea, cuando me sucede eso, que primero, tengo un protocolo, nunca me encuentro con una persona del sexo opuesto solo, siempre bajo una cámara. Segundo, cuando sucede una cosa así, porque sos profesor, porque te podés entender, te puede prestar a muchas la erudición de otro, te puede... Yo les pregunto, ¿usted cuántos años tiene? Me dicen, entre 22 y 25. Le digo, usted podría ser mi hija, y realmente podrían ser mi hija. Y últimamente, usted podría ser mi nieta. ¿Me entendés? Entonces, con eso la corto, o sea, a buen entendedor, pocas palabras, ¿viste? Correcto. Bueno, ¿qué pasa? Volvamos a esto. ¿Qué pasa? Empiezan las primeras desavenencias por el año 77, más o menos. El Chavo empieza en el 73 y empiezan las primeras desavenencias dentro del set. O sea, tras la entrada de Florinda Mesa a la vida profesional y personal de Bolaños, esto es 1977, Bolaños tenía 4 hijos hasta esa fecha, o por lo menos cuando ellos empiezan a intimar, y después tiene 2 más. Varios actores sintieron la influencia excesiva que ella tenía en el programa. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, comentó que Roberto se ofuscaba si alguien hablaba mal de Florinda frente a él. Y esta tensión fue, según testimonio, uno de los detonantes de los conflictos que terminan por la salida del elenco. Esto es, la irrupción de Florinda Mesa en el centro neurálgico del universo Chespirito marcó un punto de inflexión silencioso pero profundo dentro de los camerinos. Lo que comenzó como una cercanía sentimental entre ella y Roberto Gómez Bolaños, pronto se proyectó como una influencia decisiva en la toma de decisiones del programa, algo que no pasó desapercibido, obviamente, por sus compañeros de elenco. Fue algo así como la Yoko Onoización de Chespirito. Antes de 1977, la dinámica del set parecía más horizontal, casi familiar. Era una cosa familiar. Los describen, viste, el señor Barriga, las memorias de todos los que estuvieron. Los personajes tenían libertad creativa, el humor fluía, aunque existían jerarquías naturales que se dan dentro. Bueno, vos sos cineasta. Aunque tiene que existir una jerarquía porque las decisiones las toma el director. Pero reinaba una atmósfera de camaradería. Sin embargo, cuando entra Florinda y deja de ser solo una actriz más y se convierte en pareja del creador, las percepciones y las relaciones cambiaron. Su voz empieza a tener
más peso en el contenido de los guiones, en la dirección de las escenas y, según varios testimonios, incluso en las decisiones de producción. Al punto que cuestionar a Mesa, ya fuera por razones artísticas o personales, se interpretaba como un ataque directo a Bolaños. Lo que en otros contextos habría sido una diferencia de opiniones dentro del set de Chavo el Ocho se convirtió en una amenaza a la estabilidad grupal. Lo repito, la Yoko Onoización de Chespirito, del grupo. Esta hiperprotección que Roberto ejercía hacia Florinda fue percibida por varios miembros del elenco como un favoritismo y alimentó tensiones latentes que con el tiempo desembocaron en grietas profundas, es decir, en discusiones, en silencios incómodos, en salidas forzadas o salida voluntaria. La primera salida fue la de Villagrán en 1978. Después vino la renuncia de Don Ramón en 1979. O sea, no hablo de la importancia. Todos los dos personajes imprescindibles para el equilibrio de todo lo que es la estructura narrativa del andamiaje narrativo de lo que era el Chavo del Ocho. Incluso hubo un alejamiento progresivo de Aguirre, fueron en parte consecuencia de esta tensión estructural que se había colado en lo que alguna vez fue un set lleno de risas y de amistades genuinas. Lo que ocurría a posteriori, ¿no? Frente a las cámaras, seguía siendo una comedia, pero tras bambalinas, el humor ya había dado paso a una incomodidad, a los recelos y a los egos heridos. Después, y la traición de Chespirito, o sea, de Bolaños, llevaron a Segoviano, el director, a renunciar como tal del Chavo del Ocho, fracturando así el núcleo creativo del show. Vos lo sabrás más porque sos director. O sea, la salida claro, te doy el pase a vos porque vos sabés más de cuando sale un director como Segoviano. O sea, vos podés ser el actor, podés ser el creador, podés ser el escritor de los guiones, pero el director es el que estructura todo eso y le da una coherencia narrativa única, una visión única, y dicen que después de la salida de Segoviano fue como el tiro de gracia en lo que fue la serie. Sí, es que, y ahí voy a hacer el inserto, como director, y a mí me lo dijo un actor que es productor asociado también a un gran proyecto que yo estoy llevando ahorita a cabo, mi primera película, y él me dijo, mira, aquí la única persona indispensable eres tú, el director. El resto, productor, cualquier equipo técnico, director de fotografía, actores, el que sea, todos son prescindibles, pero tú no puedes salir. ¿Por qué? Porque tú eres el que sabe la historia, porque tú eres lo que sabes, lo que vas a contar. Tú tienes en tu mente todos los planos de lo que quieres contar y tú eres Exacto. el que conoce a los actores, conoce las historias, conoce los personajes, sabes quién engrana. O sea, tú eres el director de la orquesta. Entonces, la salida de Enrique Segoviano fue quitarle el corazón. Ni siquiera el cerebro, el corazón. Sí, dicen que dejó a la producción sin el ojo estético que había sabido mantener, y eso es lo que hace un director. Bueno, no te lo voy a decir a vos. La espontaneidad, el ritmo cómico que encantaba al público. O sea, el reemplazo de Segoviano no logró reproducir el mismo equilibrio entre comedia física, timing de diálogo y la dinámica del elenco, y eso lo logra única, pura y exclusivamente un director. Sí, perdón, te doy. No, tranquilo. Es que lo que daña la salida de Segoviano es algo que se llama lenguaje narrativo. Claro. El lenguaje narrativo va de la mano con la estética de la imagen, va de la mano con la interacción entre los personajes y la historia, y le da una coherencia a lo que te estoy diciendo, porque simplemente no es plantear una historia por así. Voy a citar una película que volví a ver en estos días solamente por el hecho de verla como un ejercicio ahora que soy director más formado. Una película que se llamaba Marlboro Man
and the Harley Davidson. Ah, me acuerdo, sí, de los años 90. De los años 80. Sí. Creo que fue una de las películas que fue despidiendo a los años 80. Esa película es un despropósito narrativo que solamente se justifica porque las dos marcas financiaron la película, tenía dos actores reconocidos en esa época que eran súper conocidos, sí. y Don Johnson. ¿Quiénes eran? Don Johnson y quién más? Y Mickey Rourke. O sea, Mickey el Rourke. de Miami Vice. Sí. Don Johnson era el protagonista de Miami Vice y Miami Vice. 9 semanas y media. O sea, ya ahí antes de que le destruyeran la cara en el boxeo, se hiciera destruir la cara en el boxeo, pero sí. Claro, es correcto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esa película es un despropósito. O sea, analicen esa película porque se den cuenta cómo no es hacer una película y esa película te lo va a decir. Entonces, cuando sale Segoviano, le quitas el corazón a la historia y puedes poner al mejor director del mundo, pero no es lo mismo. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando sucede la situación que le sucedió a Zack Snyder con la muerte de su hija y sale en pleno cierre de la historia de la Liga de la Justicia y contratan a Joss Whedon, que fue el creador de los Vengadores en Marvel, y la gente creía, no, llegó Joss Whedon, es el que nos va a salvar la historia, y lo que terminó resultando fue un despropósito y dañó para siempre la franquicia a tal grado de que solicitaron el Snyder Cut, salió en Snyder Cut y todo terminó deveniendo en la finalización de esa estructura narrativa. Así que la salida de Enrique Segoviano fue el tiro de gracia al programa, no solamente por el hecho de que ya tenías 2 ruedas menos, ibas caminando con el carro sin 2 ruedas menos, las más importantes, que eran, y eso lo explicó en algún momento el mismo Carlos Villagrán, porque él decía, o sea, Kiko era la persona que hacía que Don Ramón se molestara. Kiko era quien siempre competía con el Chavo. Kiko era el hijo de Doña Florinda. Kiko era quien siempre peleaba con la Chilindrina. Kiko era el que se metía con Don Barriga. Entonces, toda esta gente terminó de dejar de tener la esencia cuando se fue Kiko. Si sacas a Don Ramón, Doña Florinda no tenía con quién meterse, la bruja del 71 no tenía de quién enamorarse, la Chilindrina quedaba huérfana, el Chavo no tenía de quién burlarse y el señor Barriga no tenía quien cobrar la renta. Entonces sacas esos dos personajes de la historia y le quitas el corazón, el resultado, eso es historia. Ahí está. Armando. Claro, dicen que el ocaso del Chavo del Ocho no fue abrupto, sino progresivo por estas razones que estás nombrando. Es un deterioro que combinó el desgaste natural con heridas internas mal cerradas, pero a pesar de ello, su legado se mantuvo, o sea, a pesar de que termina, ¿no? Creo que termina en 1979, hace 45 años, pero el legado de su época de esplendor se mantuvo y hoy millones siguen viéndolo con cariño, pero es indudable que tras esta tormenta donde se mezclan egos y toda esta estructura viciada y la fuga de este talento, fue lo que ocasionó el declino, ¿no? El declino del Chavo. Dice que en la vida hay que saber reírse de uno mismo, salvo que te llames Doña Florinda y quieras controlar hasta el libreto de los demás. Porque resulta, y no es chisme, es historia documentada, que Florinda Mesa, la mismísima dama del rulo en la cabeza y la chancla afilada, ha puesto, como dijimos al principio, el grito en el cielo por cómo ha sido retratada en la serie de Chespirito. Que no la consultaron, que no autorizaron el uso de su nombre, que no la representaron con la dignidad que merece. Yo diría, ay, doña. Pero mire usted qué ironía. Si la serie la hacen los hijos legítimos del difunto Bolaño, los mismos que vieron a su padre irse de la casa sin más guión que un portazo sentimental, me pregunto si no tendrán ellos derechos a contar su propia historia también. Porque si alguien tiene recuerdos para repartir, son ellos. Recuerdos de Domingo sin papá, de Desayuno sin risa, de una familia
partida como un disco de vinilo. Todo por ese amor, entre comillas, que brotó entre bastidores, entre escena y escena, y que dicen los cronistas con memorias que empezó cuando ella era simplemente, como hemos dicho ya, una actriz, una simple actriz en ascenso. Y él, un hombre casado con 6 hijos, y un director, mejor amigo, al que también dejó tirado y traicionado. Pero volviendo al drama, en la serie, por aquello de evitar demanda, el personaje de Florinda se llama Margarita Ruiz. Y ella dice que eso es una falta de respeto. Yo, la verdad, creo que fue un regalo, porque si me hubieran dado a mí el puesto para poder nombrar el personaje, le habría puesto la bruja del 71, pero sin versión ejecutiva y con el voto en guión y mando en elenco y nada. ¿Qué reclaman ahora los hijos de Chespirito? Nada más que la verdad se cuente, que se diga por fin que no todo fue color de rosa, lo que vos dijiste al principio, que la vecindad se fracturó cuando entró a jugar esta mujer y entró a jugar La Pasión, que el humor no fue suficiente para tapar los silencios familiares y que la historia no se borra porque uno se enamora con rulos. Así que Florinda, doña Florinda querida, no se enoje. Usted ya ganó el corazón del Chavo. ¿Quiere también, le preguntaría, editar los recuerdos de quienes lo perdieron? Porque si hay algo peor que una bruja del 71, es una bruja que no acepta que el hechizo no fue para todos. Eso es todo lo que tengo para decir. Sí, A mí me duelen estas cosas, ¿eh? Porque sí, siendo padre me pongo en el lugar de los hijos, me duele. es que ese es el otro tema que quiero, con eso voy a cerrar. No solamente están los actores ya involucrados, los dos principales, que es Roberto y Florinda, con su accionar, con cuotas de responsabilidad, uno más alto que la otra, pero tienen cuotas de responsabilidad. Pero aquí hay una historia que es lo que las personas no se están dando cuenta. Y yo puedo entender el hecho de que tú te identificas, y ese es el secreto. Yo como director sé que yo lo que quiero es que mi espectador se identifique con mis personajes, se compenetre con mi historia y que deje que esa historia lo lleve a sentir, ver y escuchar lo que yo quiero que escuche. Ese es el objetivo de todo director. Entonces, yo puedo entender que millones de personas en toda la América Latina, en España, incluso en el Asia conocen el Chavo. Yo puedo entender que la gente se compenetre con esto, pero hay una verdad que acabas de decir algo muy importante, Armando, que tiene que ser contada, y es la versión de esos hijos que vieron el crecimiento de su papá convertirse en una figura, pero no disfrutar de la cotidianidad de tenerlo en casa. Y eso es un vacío del cual yo puedo hablar con certeza, porque sé lo que se siente, que tu papá sea botado un viernes en la noche como un perro y después no verlo todos los días y tener que empezar a rellenar esos vacíos. Eso es fuerte. Y tú cuando no tienes la madurez emocional, la madurez intelectual, la capacidad de entender eso de una manera mucho más ecuánime, yo con el tiempo terminé entendiendo de que lo mejor que pudo haber ocurrido fue la salida de mi papá de mi casa, porque si no hubiera ocurrido otras cosas. Pero en este caso particular estamos hablando de algo muchísimo más exponenciado. Entonces, ¿cuál es la molestia de doña Florinda? El hecho de que es una versión que no puede controlar y que va a mostrar lo feo y lo bonito, sin matices, sin prejuicios. Y probablemente, no voy a decir que objetivo, porque no es objetivo. Hay un elemento no objetivo ahí presente porque es la versión de los hijos. Pero probablemente es la versión más real que van a tener de una historia que ya todos conocíamos. Entonces necesitamos escuchar esa versión de esto. Así que nada,
Cerrando el programa, quiero, si has llegado hasta aquí, agradecer a todas las personas que nos están apoyando a que este canal siga creciendo. Nosotros vamos a seguir aquí compartiendo este tipo de temas y otros temas mucho más profundos que nosotros nos gustaría que tuviera la misma vistosidad que tienen este tipo de programas, pero estamos aquí como siempre para complacerlos a ustedes y para tener la oportunidad de brindarles nuestra perspectiva sobre todos los temas posibles. Así que, como siempre digo yo, para cerrar el programa, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, Namaste, mi alma saluda a tu alma y nos vemos en el próximo programa. Namaste.